Hoy es martes 7 de abril. Lamentablemente hoy tenemos una noticia un poco preocupante, si bien, digamos, dentro de esa preocupación no es una preocupación grave en sí, pero sí, digamos, es un tema que hasta ahora veníamos con una sensación de que éramos seguramente de alguna manera imposible que llegara Carlos Casares. Bueno, hoy tenemos la confirmación de hace exactamente una hora, un poquito más, de que tenemos 2 casos positivos en Carlos Casares. Digo esto porque en algún momento, durante mucho tiempo, anduvieron circulando informaciones que no eran reales, y esta es la única real porque la información es de hoy. Son 2 personas dentro de las 20 personas que le estamos haciendo el seguimiento. Bueno, seguramente el doctor Rancella, que me acompaña, les va a dar información, pero estas personas tienen una buena evolución. De hecho, nunca han sido internadas en el hospital, sino que el aislamiento lo han hecho en su vivienda. Han cumplido con la cuarentena, la están cumpliendo y van a tener que continuar en ella hasta que se le haga la segunda prueba que determine que ya están fuera del ciclo. Y ya habían cumplido la cuarentena obligatoria 185 vecinos de nuestra ciudad, y la cantidad de infraccionados, seguimos con esa preocupación, y espero que a partir de hoy esta noticia que nos impacta, que en alguna manera nos preocupa, que en alguna manera nos duele, porque creemos que somos una comunidad chica y un montón de circunstancias, seguimos con un número alto de infraccionados. Llegamos a la fecha a 177 personas que por alguna razón no han logrado entender del valor que tiene este aislamiento social preventivo y obligatorio. Le queremos pedir a todos que se cuiden, y lo importante, digamos, con este caso, seguramente ahora el doctor lo va a explicar mucho mejor, es que estas 2 personas, si bien son vecinos de Carlos Casares, no es que adquirieron la enfermedad en Carlos Casares, sino que habían estado en un lugar donde obviamente había circulación del virus, y lamentablemente para ellos se contagiaron. A partir de ahora, digamos, lo más importante de todos es que más que nunca tengamos en consideración las cuestiones que tienen que ver con nuestros cuidados y sobre todo con el aislamiento. Me gustaría que el doctor Wilson Rancella haga un comentario al respecto. Vamos a ser bastante breves en los comentarios en el día de hoy. Vamos a intentar primero que todo el mundo mantenga la calma, porque vuelvo a decir, estas personas no están internadas en el hospital. La idea es que por la evolución que tienen no van a estar internadas en el hospital. Esperemos que así sea. Pero sí me parece que es interesante que el doctor haga algunos comentarios al respecto. Doctor. Bueno, buenos días. Si bien se confirmó 2 casos de coronavirus en los pacientes que venimos en seguimiento desde que comenzamos el comité y comentamos esta situación, son 2 pacientes que terminamos de confirmar. Se han hecho más hisopados, 2 se confirmaron. No cambia para nosotros y en lo que se viene haciendo en lo absoluto. Son 2 pacientes que van a continuar lo que se llama la internación domiciliaria o la cuarentena. Esto no va a cambiar su evolución, y como el tiempo de evolución inclusive que llevan desde el inicio de la cuarentena e inclusive con el hisopado prácticamente ya están asintomáticos al día de hoy. De todas formas, se debe esperar por protocolo y por normativas del Ministerio de Salud de la provincia y de la Nación otras cosas más que se hacen en los casos de confirmación. Pero acá son 2 cosas importantes. La primera es que se tomó enseguida de toda persona que venía de viaje, se hizo la cuarentena. En segundo lugar, el seguimiento que se hace de los pacientes en cuarentena, que el seguimiento telefónico llevó que presentaran síntomas, y en el momento que presentan síntomas y en función de los síntomas se hizo el hisopado, y el hisopado vino ahora con una confirmación positiva de 2 casos.
No tenemos y no se ha hecho hisopado a todo el mundo que le duela la garganta o tenga fiebre. Digo porque esto es algo que está saliendo en los medios continuamente, si se hacen más cantidad de hisopado y se deberían hacer más cantidad de hisopado. Nosotros hacemos el aislamiento social, lo primero. Lo segundo es la cuarentena en los casos epidemiológicos de los viajes más los síntomas. Hay pacientes, como la mayoría, que no tienen síntomas pero van a cuarentena igual o van al aislamiento. Ya se ha contemplado desde el Ministerio de Salud de Nación y Provincia que hay un 10 o un 12% de circulación del virus a nivel del país, con lo cual ya no solamente tenemos que empezar a contemplar la circulación de personas que vienen de afuera como lo hacíamos antes, sino también de otras personas que vienen de otras ciudades y de otras provincias, hoy por hoy. Entonces vamos a lo segundo que hablábamos el día domingo anteriormente, que habíamos comentado con el doctor Rubio, cuáles son las medidas que uno sería bueno empezar a pensar cómo tomarlas. Y son 3 básicamente que lo han hecho China, Corea del Sur, Japón, y lo han hecho en contra de medidas que toma la OMS. Ahora bien, la CDC, que es la que regula la parte de, vendría a ser la OMS, o la parte médica de Estados Unidos, recomienda el uso y el cuidado en los medios de circulación de la boca y la nariz, o del barbijo puntualmente. Entonces, a partir de ahora, lo que sería importante, y es importante que uno viene pensando cada vez más, ¿qué vamos a hacer cuando la cuarentena se flexibilice o que la gente no toma conciencia sobre la cuarentena, por lo cual lo hacemos? ¿Qué deberíamos hacer? Lo primero es el cuidado, y el cuidado corresponde a 3 cosas: el lavado de manos, la distancia entre las personas y el uso de barbijos. Y cuando estábamos hablando el otro día y comentábamos el uso de barbijo, empezamos a hablar que si el barbijo quirúrgico, y que si el barbijo quirúrgico tiene 3 capas, y que del barbijo a su vez está el N95. Acá estamos hablando exclusivamente de cuidarnos la boca y la nariz para disminuir el contagio, y que los barbijos caseros, que llámense de fiselina, de 1 capa, de 2 capas, de tela, sirven totalmente para disminuir cualquier situación de contagio. Y que si bien los medios dieron hace una semana y decían que solamente lo debían utilizar las personas enfermas, hoy tenemos que empezar a pensar que lo que se viene por delante es que lo tenemos que empezar a utilizar todos. Y el todo significa, el que va a utilizar un N95 es el personal de salud, solamente el personal de salud. El que va a utilizar un barbijo quirúrgico está destinado al personal de salud. El resto no necesita utilizar un barbijo quirúrgico. Con un barbijo casero que a mucha gente la ha donado y es muy efectivo, el tema es, úsenlo. ¿Cuándo lo usan? Cuando salgo de mi casa, cuando vuelvo de mi casa. ¿Y cómo lo limpio? Fácilmente, con agua y lavandina, o lo rocío con alcohol. Bueno, estas medidas tan sencillas y tan básicas son lo que uno tiene que tratar de empezar a pensar en la población qué hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la cuarentena no hizo tomar conciencia que en un horario determinado debemos guardar cuarentena como tal, entonces tenemos que empezar a pensar que a partir de esta situación ninguno está inmune, pero tenemos que tomar recaudos, y la prevención es lo más importante que hay. La prevención es lo más importante que hay. El sistema de salud local está totalmente equipado y organizado. Ahora, no significa, como le pasó últimamente a Estados Unidos, que más allá de que estar totalmente equipado, lo colapsó por no tomar medidas de prevención. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es continuar con las medidas de prevención. ¿Sí? No se obsesionen con los barbijos, ni los N95, ni los barbijos quirúrgicos. Los barbijos caseros tienen la misma finalidad y la misma función. El tema es que lo usen todos, o lo puedan usar el que quiera. Esto es una cuestión de la responsabilidad civil, igual que la distancia y el lavado de manos. Gracias. Yo con respecto a lo que venimos hablando con el comité y lo que se viene trabajando entre los profesionales de la salud, volvemos a pedir lo mismo.
Volvemos a insistir en que lo más importante hoy es el cuidado de cada uno de nosotros, que el lavado de manos es lo más importante y que se entienda que el uso del barbijo no va a reemplazar ni el lavado de manos ni el distanciamiento. Tenemos que tomar como primicia, lo más importante es lavarnos las manos muchas veces por día. Lo más importante es que si no tenemos que hacer nada, no salgamos de casa. Le hablo a los adultos mayores y a las personas de riesgo, no tienen que salir si no tienen la obligación o si no tienen un trabajo que les implique el día de mañana trabajar. Si se pueden quedar adentro, lo mejor que pueden hacer es quedarse dentro de su casa, porque no vamos a poder con todos los pacientes de riesgo y todas las personas adultas mayores. Entonces, si bien estamos hablando que sugerimos el uso del barbijo, entendamos que el uso del barbijo va acompañado del lavado de manos y va acompañado del distanciamiento social. Esto es como última instancia para poder salir, pero lo más importante es que nosotros estamos en cuarentena y que tenemos que cumplirla y volvemos a repetir lo mismo, lo dije ayer, respetemos las normas que está dando el intendente, respetemos las reglas de convivencia y una de las reglas que tenemos es quedarnos en casa. Si tenemos que salir por una emergencia, vamos a salir con el barbijo, pero entendamos que la obligación nuestra como ciudadanos es cuidarnos y cuidar al de enfrente, cuidar al vecino. Por eso el barbijo que sea con tela común es importante no solo para uno, sino para cuidar al de enfrente. Es solidario el barbijo es un barbijo para protegernos, nosotros y proteger al que tengamos en la cola del banco. Pero no confundamos las ideas que tienen desde el Ministerio para todos nosotros. Primero, aislamiento, segundo, distanciamiento social y lavado de manos, y después utilizar un barbijo común para no gastar los insumos que necesitamos para el personal de salud, que son el quirúrgico y el N95. Esos, por favor, déjenlos para el personal de salud. Utilicen barbijos de tela, de fiselina, de algodón. Sepan que es un barbijo para proteger al vecino. Gracias. Simplemente para cerrar, digamos como dato importante es decir que estos dos vecinos indudablemente estuvieron en cuarentena obligatoria desde que regresaron de viaje, que lo han cumplido. No obstante eso, vamos a hacer un seguimiento estricto de otras situaciones que se están dando, pero el hecho favorable dentro de esta situación crítica es que afortunadamente en ningún momento fue necesario el traslado al hospital, no fue necesario lo que tanto nos preocupa a todos, que es el tema de colocar el respirador y demás. Esperemos que esto siga evolucionando así, que cada caso que podamos llegar a tener sea algo que pueda ser contenido inclusive dentro de su propio hogar, porque en algún punto, digamos, dentro de esta situación crítica que tiene esta pandemia, también tenemos que entender que en algún punto se puede resolver haciendo las cosas convenientemente. Sí es muy importante, y voy a ser absolutamente reiterativo de lo que dijo el doctor Ramselles y lo que dijo la doctora Gandini, es la responsabilidad. Pensemos en nuestros padres, pensemos en nuestros familiares, pensemos en nuestros hijos, pensemos en todas aquellas personas de riesgo, porque cada uno de nosotros inevitablemente, de alguna manera sí o no, nos volvemos en transmisores. Puede ser porque muchos de nosotros, puede ser que en algún momento nos vayamos a enfermar y seamos asintomáticos, no tengamos síntomas, ninguno. Sin embargo, vamos a tener el virus adentro. Por eso es que todo el tiempo hemos venido pregonando constantemente con el tema del aislamiento, de no salir todos juntos, de no hacer compras comunitarias, de no ponernos a charlar en la fila del banco, de no ponernos a charlar cuando vamos al supermercado, o sea, mantener las distancias. Es complicado, sabemos que le pedimos un montón de restricciones. Cuando le pedíamos las restricciones a nuestros vecinos, a aquellas personas que tenían que trabajar, tienen que ver con esto. O sea que sabíamos que en algún momento iba a pasar, y lo importante es que ahora ya pasó, y seamos más conscientes que nunca de que tenemos que tener cuidado. Ahora, también quiero llamarlos a la reflexión, que las dos cosas van acompañadas. La enorme responsabilidad de los cuidados, pero tampoco volvernos psicológicamente abrazados por esta situación, porque si no, obviamente vamos a desbordarnos todos.
Por eso es que yo quiero quitarle un poco de dramatismo a esta situación, que obviamente, por supuesto, que es compleja, que es, estas personas lograron transitar hasta esta etapa en su hogar. Obviamente que van a ser dados de alta una vez que cumplan el próximo, hay que ver cómo van cuando será el próximo control, si lo pueden superar, y iremos controlando el resto de la población que va mostrando síntomas. Pero vuelvo a decir, es muy importante la responsabilidad. Por un lado, nos tenemos que cuidar entre todos, y por otro lado, que esta responsabilidad no nos indique otra cosa más que eso. O sea, no entremos en una situación de psicosis, porque también eso va a ser una enfermedad si no la manejamos de la manera adecuada. Simplemente por el día de hoy, darles esta noticia y pedirles que más que nunca utilicemos la distancia, que utilicemos las cuestiones de higiene correspondiente, que nos cuidemos entre todos, y todos aquellos que ya puedan usar el barbijo, por favor, que lo comiencen a utilizar, o algún elemento para taparse la nariz y la boca. Muchísimas gracias.